Terminábamos nosotros nuestra primera enseñanza viendo cómo Ruth y Noemí van de tierra de Moab a tierra de Israel para asentarse ahí. Vimos la decisión determinada de Ruth de seguir a Noemí, a Israel, cuando le dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Prácticamente lo que Ruth hizo es aceptar la fe en el Dios de Israel y aceptar la ley de Dios en su corazón, ser parte del pueblo de Dios. Y concluíamos nosotros nuestra enseñanza anterior que volver de Moab a Israel es una tipología o un simbolismo que nos dice a nosotros que del lugar donde tú te encuentres tienes que volverte a Dios para iniciar los planes en tu vida y que Dios traiga bendición sobre ellos. Esa era nuestra enseñanza anterior. Pero nuestra segunda enseñanza del libro de Ruth es la pregunta: ya comencé, ¿qué sigue ahora? Veamos qué es lo que sigue ahora. Ruth capítulo 1, versículo 19 dice que estas mujeres anduvieron hasta que llegaron a la tierra de Belén. Y cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmocionó y decían: ¿no es esta Noemí? Hay que recordar que Noemí había regresado tras más de una década de estar fuera de su ciudad. Ella se había ido con un esposo y con 2 hijos, pero hoy regresaba viuda y había perdido a sus hijos. Toda la ciudad se conmocionó cuando ve que esta mujer llega viuda sin hijos. Aquí ocurre algo. Hay que tomar en cuenta el punto de vista o la posición que tiene Ruth en esta parte de la historia. Por otra parte, Ruth había renunciado a los ídolos, renunciado a su vieja vida y había aceptado la fe del Dios de Israel y llega. Pero Ruth no recibe aplausos cuando inicia este proyecto. Ruth no recibe aplausos cuando llega a la tierra de Israel, sino que lo que ella ha iniciado, que es seguir al Dios de Israel, se ve con una nube que ensombrece cuando toda la tierra se conmociona y el pueblo se conmociona cuando ven a Noemí y el estado de Noemí. Y viene Noemí y les contesta al pueblo: yo me fui llena, les dice, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Qué esperar cuando tomamos una decisión? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta para no desalentarnos es que hay personas que no van a reconocer nuestra decisión o no van a reconocer nuestro cambio de propósito y no lo van a tomar en cuenta. Aquí encontramos a Ruth, que no recibe aplausos cuando llega a establecerse en esta tierra, sino que se ve nublado este momento ante todas las pérdidas que ha tenido Noemí en el pasado. Inclusive Noemí dice: yo me fui llena y vine vacía. Si estuviéramos en las sandalias de Ruth, que diríamos: ¿cómo que vacía? Si yo vengo contigo, yo dejé mi tierra, dejé mi familia, dejé mi casa, dejé los dioses por seguirte y seguir al Dios de Israel y venir a la tierra de Israel. Pero Noemí dijo: yo vengo vacía. Y es que algunas veces cuando tú inicias algo nuevo, algo bueno, un proyecto o el deseo de comenzar a seguir o a servir a Dios, no va a ser reconocido por muchas personas. Por personas que te rodean, quizás por familiares o personas cercanas. Y es algo que debemos de esperar nosotros y no desanimarnos ante esto. Porque Dios es quien conoce los corazones y para Dios actuamos, para Dios decidimos. Cuando tú tomes una decisión, hazla para Dios y luego hazla para ti y para tu bien espiritual. Hazla por Dios y hazla por ti y por los que te rodean, para darles bendición. Pero tenemos que tener claro algo, que la persona que va a reconocer cara a cara lo que estamos haciendo, primeramente y principalmente, es Dios y debe ser Dios. Aunque otras personas alrededor te desanimen, Ruth podría haberse sentido ignorada en ese momento, sentir ensombrecido ese momento en el que llega a establecerse a la tierra, porque toda la atención fue en las pérdidas de Noemí, pero no la presencia de ella. Esto en un ejemplo bíblico también lo encontramos cuando Ana, con amargura de alma, ora a Dios pidiéndole un hijo.
Dice que ella le dice a Dios solo moviendo sus labios, pero oraba en su corazón: Señor, si vieres la aflicción de tu sierva y le concedieres un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Y nos damos cuenta que cuando ella está haciendo esta oración, ella está iniciando un propósito de petición delante de Dios. Viene el sacerdote Elí y solo ve que mueve sus labios, pero no oye que está orando, y le dice: mujer, tú estás borracha, vete a tu casa y digiere tu vino, le dice. La juzgó mal, pero Dios sí sabía lo que ella estaba pidiendo y escuchó la oración de Ana y la premió con un hijo, con el profeta Samuel. Ahora nosotros vemos a Ruth, que en este momento puede ser que tú también te hayas sentido algunas veces que inicias planes o proyectos que no hubieron aplausos, sino que hubo crítica. No hubieron aplausos, sino que hubo murmuración, no hubo juicio sobre ti. Pero tú sigue adelante, porque para Dios tomas las decisiones y las tomas en Dios. Un ejemplo en la vida diaria lo vemos entre los cónyuges en el matrimonio. Cuando un matrimonio ha tenido asperezas o ha venido de un tiempo de sinsabor, cuando viene uno de los cónyuges y quiere hacer cambios y quiere de repente o ser más amable o ser más cariñoso, el otro se le queda viendo y le dice: ¿y a vos qué te pasa? Le dice: hipócrita, ¿y qué te pasa? ¿Qué querés? Porque no le cree los cambios. Y el otro cónyuge, cuando ve que no le reciben lo que le está dando, se desanima y sigue la fricción y sigue el problema. Y muchas veces los problemas en el hogar no se terminan porque cuando uno inicia con un buen propósito, el otro lo desanima. Pero cuando tú inicies un buen propósito, inícialo en Dios, inícialo para Dios, y Dios recompensará la obra de tus manos. Primer obstáculo es que a algunos les parece que no hemos hecho nada o que no hemos cambiado en nada. Es como cuando sigues a Dios. Hay personas que se burlan, inclusive cuando tú oras. Recuerdo que una persona alguna vez me decía que cuando se arrodillaba en su casa para orar, venían de su familia y le decían: ¿y vos orando? En el techo van a quedar las oraciones. Siempre que tú inicias algo bueno, algo espiritual, va a haber oposición, pero también vas a tener algo: el oído y el corazón de Dios dispuesto a escucharte y a respaldarte, como lo veremos en esta oportunidad. Lo segundo que nosotros tenemos que saber cuando iniciamos un plan bueno es lo que dice Ruth capítulo 2, versículo 2. Y es que algunas veces no vemos el resultado inmediatamente. Hemos decidido tomar una decisión buena, una decisión correcta para nuestra vida, para nuestra familia, para un negocio o una decisión espiritual en Dios, y comenzamos, pero nos damos cuenta que de repente como que hay cosas que no han cambiado, como que hay cosas que todavía no vemos el final, a pesar que ya tomamos la decisión. Ya decidimos, pero aún no vemos el resultado que queremos. Ruth capítulo 2, versículo 2 dice que Ruth le dice a su suegra: te ruego que me dejes ir al campo y recoger las espigas en pos de aquel que yo halle gracia. Lo que Ruth estaba diciendo, estaba ella citando un derecho que la ley daba a los pobres. El derecho que la ley daba a los pobres era ir a los campos donde recogían las cosechas, y las espigas que se caían al suelo, por mandato de Dios, el dueño de la finca, por así decirlo, de la propiedad, tenía prohibido recoger todas las espigas del suelo. Tenía que dejar algunas espigas tiradas para que los pobres de la ciudad las recogieran y se alimentaran con ellas. Y es que Dios es así. Hay veces nos preguntamos nosotros por qué hay pobreza y por qué hay hambre en el mundo, y culpamos a Dios por el hambre en África. Pero nosotros al suelo hoy solo tiramos basura. Ya no dejamos cosas útiles para alguien. Ahora nosotros se cae una moneda y la recogemos hasta el último centavo. Pero si viviéramos en estos tiempos, Dios nos diría: no recojas todas las monedas, deja que algunas las recojan los pobres del pueblo. Nos diría: no saques solo basura fuera de tu casa, saca algo útil que la recoja alguien que tenga necesidad de eso que tú sacas de tu casa. Algunas veces las miserias del mundo nosotros no logramos comprender,
que no son culpa de Dios, son culpa de la administración del hombre, de esta gran parcela o terreno que se llama planeta Tierra. Pero volvemos a Ruth. Ella hacía uso del derecho legal de espigar como espigaban los pobres. ¿Qué es la primera observación sobre esto? Que llegó a Israel, aceptó la fe del Dios de Israel, pero todavía era pobre, no era rica, no estaba en una buena posición económica. Entonces, porque hacía uso del derecho, no de los ricos, sino que el derecho de los pobres de espigar los campos tras los segadores. Y aquí nosotros tenemos que hacer esta reflexión. ¿Qué debemos hacer mientras no veo el resultado que estoy esperando? Este derecho que ella ejercía, según Levítico capítulo 23, versículo 22, nos refleja que ella tomó una decisión mientras esperaba por completo la bendición de Dios. Ella tomó la decisión de ir al campo y recoger espigas. Y es que Dios puede dar la solución en un instante. Dios puede hacer eso. Pero no es así como funciona la vida espiritual. Dios nos auxilia en su sabiduría y en su amor por procesos. Hay un motivo, o más de un motivo, porque Dios nos da auxilio en procesos. El primer motivo es que Dios trata con nuestra vida. Dios trata con aquellas cosas que están en nosotros para que las rindamos a Él. Como el orgullo, como la falta de paciencia, como la falta de fe o la falta de perseverancia. ¿Qué logra Dios con respondernos en un proceso en lugar de respondernos en un chasquido de dedos? Lo primero que Dios logra es tratar nuestro corazón. Lo segundo que Dios logra es que estemos cerca delante de Él. Y es que hay que reconocer que no haber recibido todo lo que nosotros hemos pedido a Dios ha sido un instrumento de Dios para mantenernos también siempre cerca de sus pies, para mantenernos siempre en oración. Porque cuando nosotros recibimos, o si recibiésemos todo, nos hacemos independientes. Si Dios fuese como el genio de la lámpara mágica y le decimos, Señor, esto necesito, y esto Dios nos da, no volvemos a hablar con Dios, no volvemos a estar a sus pies. Pero cuando nosotros estamos continuamente a los pies de Dios, nuestro corazón se va formando en la comunión con Dios. Luego nuestro corazón extraña estar a los pies de Dios, aunque ya no tengamos esa petición, aunque Dios haya respondido a la petición, nuestro corazón ya se habituó al medio ambiente de estar a los pies de Dios. Dios ocupa estos procesos en los que no vemos todavía el total del resultado, pero ya iniciamos los cambios para acercarnos a Él. También para depender de Dios, para entregarnos a Dios, para que nos enamoremos de su presencia, aunque no tengamos peticiones. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 24, que nosotros fuimos salvos en esperanza. Significa que nuestra salvación siempre tiene un elemento que es mantener esperanza de cosas que nos falta recibir delante de Dios. Un ejemplo en nuestra vida espiritual, Dios salvó nuestro espíritu, pero la redención y transformación de nuestros cuerpos a la semejanza del cuerpo de Jesucristo es algo que todavía lo mantenemos en la esperanza de recibirlo un día. Cuando tú tomas una decisión delante de Dios, inicias. Recuerda estos dos puntos, que no se hagan un obstáculo en tu vida. Que hayan personas que no lo valoren y no lo toman en cuenta. Tú tienes que saber que Dios ya lo vio. Y lo segundo, que aunque no veas todo lo pedido en un momento, Dios está tratando contigo para que siempre te mantengas en comunión con Él, a sus pies, hasta que seas totalmente dependiente de Dios. Ahora, ¿qué sigue? Sabiendo nosotros que en un proceso Dios nos va dando las cosas que esperamos de Él. Tenemos que mantener las acciones correctas mientras esperamos en Dios. ¿Qué hizo Ruth? Ruth capítulo 2, versículo 3. Recordemos que ella había pedido permiso a su suegra para ir a espigar. Y dice, fue pues, y llegando al campo, ella espigó. Ella iba tras los segadores,
aconteció que el campo que estaba espigando era de un personaje que se llamaba Booz. Este Booz es tipología de Jesucristo, como lo veremos más adelante. Y Booz ve a Ruth, que llega como pobre a su campo y llega a espigar. Y desde que Booz la ve, le dice algo. Es porque Dios siempre nos ve, aunque otros no nos vean. Dios le dice: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí de largo. Tú debes de estar junto con mis criadas. Y dice en el versículo 17 que ella espigó en el campo hasta la noche. Desde el primer día que ella llegó a espigar, Booz la reconoció, la identificó y le dijo: mantente en mi campo. Desde el primer día que tú tomaste la decisión en tu corazón de hacer cambios en tu vida, o de seguir al Señor, o de comenzar a orar, o de comenzar a leer, o de hablarle diferente a tu familia, ser más amable, de volver a encender la llama del cariño y del amor, Dios ya te vio. Tal vez has tenido desmotivaciones, tal vez tú intentaste hacer algunos cambios y te dijo tu cónyuge: hipócrita, ¿y qué querés? Pero Dios ya te vio. Tú solo continúa espigando. Eso es un sinónimo de trabajar en pos de aquello que tú quieres. ¿Qué quería Ruth? Ella no quería morir de hambre. Ella quería tener sustento como una persona que era clasificada como una persona pobre. Pero ¿qué hizo? Se puso un fin, que era sobrevivir. Pero también actuó conforme a ese fin. Comenzó a espigar. ¿Para qué? Para tener para la noche alimento, para tener producto para ella y, si era posible, un poco más. Cuando tú tomas una decisión, trabaja por esa decisión. Aquí te dejo una reflexión o pensamiento. Cuando tú tienes un sueño y a ese sueño tú le pones una meta, eso se llama un plan. Cuando tú a esa meta determinada tú le pones acciones, eso se llama estrategia. Y cuando tú le pones a esa estrategia, la ejecutas y vas cada día, poco a poco, eso se llama realización. Que tu sueño se convierta en un plan, tu plan se convierte en una estrategia y tu estrategia se convierte en una realización. Hay cosas que no son del día y la noche. Inclusive el Señor no hizo la creación en un solo día. Hay cosas que llevan tiempo. Hay cosas como la vida que se construyen paso a paso, decisión a decisión. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. ¿Cómo se aprende a leer? Leyendo. ¿Cómo se aprende a buscar a Dios? Buscándolo. Ay, es que mire, yo me duermo cuando leo. Lea al siguiente día. Es que mire, me volví a dormir. Lea al siguiente día. Es que mire, yo no hallo qué decir cuando oro. Vuelva a orar. Hasta que usted encuentre la comunión con Dios como parte esencial de su vida. ¿Qué hizo Ruth? Espigó, trabajó. Y Dios nos ve desde el primer momento como Booz vio a Ruth desde el primer momento. No se salga de espigar del campo del Señor. Booz le dijo a Ruth: hija, no te vayas a otro campo. Y es que algunas veces nos frustramos. Algunas veces cuando usted ve que no tiene el resultado que espera o no tiene el apoyo de las personas que le rodean, nos frustramos y abandonamos el campo de Dios y nos vamos otra vez a lo que no es Dios. Abandonamos el propósito, abandonamos las metas, abandonamos los buenos deseos, los buenos sentimientos. Este año que comienza, yo sé que son años de nuevos proyectos para muchas personas. ¿Cómo se hacen los nuevos proyectos? Cada día un paso. Cada día un paso, hasta que usted vea para atrás en su vida que ese paso se ha hecho un camino largo, que ya es una vida con Dios, ya es una vida en un nuevo proyecto. Es como las personas que van al gimnasio. Hay personas en un día quieren medirse otra vez cuánto tienen de bíceps, de tríceps y ver, no lo va a ver en un día, no lo va a ver en 2 días. Pero cuando usted continúa, de repente ya va a ver más bonito lo que usted ve al espejo. Le va a gustar más el resultado que usted ve. Igual es en nuestros propósitos de la vida diaria y de la vida espiritual. A medida que usted lo hace, así como Ruth espigaba.
Y así ella buscaba ser concordante entre su plan de sobrevivir y espigar para sobrevivir. Es como cuando una persona tiene problemas económicos, le dice: Señor, yo te pido un milagro económico o que me bendigas económicamente. Bueno, lo primero que hay que hacer es ser concordante con esa petición. Lo primero que hay que hacer es hacer cuentas y quitar los gastos innecesarios. Hacer cuentas y comenzar a organizar nuestra economía, encomendarla a Dios para que la bendición de Dios venga. Cuando nosotros queremos que nuestro hogar vaya mejor, ¿qué debemos de hacer? Construir mejor. Y es que la fe no es algo etéreo. La fe no es un momento de oración etérea nada más. La fe está acompañada por un momento de oración, pero también por conductas concretas. Lo que yo oro, ser concordante en mi vida con lo que yo actúo. Eso funciona en la economía. Eso funciona en la vida espiritual y funciona en el hogar con la pareja también. Mientras esperamos que venga la solución completa, debemos seguir espigando en los campos del Señor, porque Dios es el que nos ve. Espigar en los campos del Señor también es comer del Señor. Las espigas que ella recogía no eran las espigas del mundo, por decirlo de esa manera. Eran las espigas del campo de Dios, del campo donde Dios la había puesto. No sigas comiendo espigas de campos ajenos. Algunas veces nosotros en las frustraciones lo que hacemos es: bueno, como esto no se dio, voy y agarro una borrachera. Esas espigas no te van a cumplir tu propósito. Te van a decaer económicamente. El que quiere tomar tiene que invertir para tomar. Lo segundo que van a hacer, van a destruir a las personas cercanas que amas, a tu familia y a tus seres cercanos. Y lo tercero, te van a alejar del propósito de construir algo correcto delante de Dios. Comemos de Dios, espigamos, porque hay que reconocer que una migaja de Dios nos sacia en lugar de un banquete del mundo. Así dijo el salmista: prefiriera yo estar a la puerta de los atrios de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Porque sol y escudo es el Señor. Recordemos aquella mujer sirofenisa que su hija estaba endemoniada y Jesús iba caminando y la mujer necesitaba que el Señor le hiciera un milagro de liberación en su hija. Le decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto lo repetía consecutivamente. El Señor le dijo: no es bueno tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos, porque Él había venido en ese tiempo a hacer milagros a la nación de Israel y no a los gentiles o naciones extranjeras. Y la mujer le contesta en fe y le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos se sacian de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El Señor le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase como tú has creído. Y su hija fue salva de ese azote desde esa hora. Una migaja de Dios puede alimentar y fortalecer tu vida, porque la Biblia dice que lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte de los hombres, y lo necio de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. Un poco de luz de Dios, un toque de Dios, como dijo aquella mujer: si tocare el borde de su manto, yo sé que seré salva. Un poco de Dios en tu vida te puede saciar, te puede alimentar y te puede dar vida. Espiga en los campos del Señor y no en los campos que no son del Señor. Cuando tú no oyes las voces que se desaniman, cuando tú entiendes que Dios te salva en un proceso para que tú te enamores de Él, y cuando tú comienzas a espigar en los campos del Señor, tienes que saber que Dios te va a llevar más allá de lo que tú imaginas. Ruth capítulo 2, versículo 17, nos dice cómo terminó ese día de Ruth. Espigó pues en el campo hasta la noche. Eso quiere decir esfuerzo y conducta. Desgranó lo que había recogido y fue, la medida dice que fue un efa de cebada. Ella espigó como pobre todo ese día, recogiendo lo que caía para alimentarse. Pero ahí es donde entra la misericordia de Dios, y el dueño del campo, que es tipología de Jesucristo, Boaz, él manda en ese día a sus segadores y les dice que recoja espigas, literalmente así dice la Biblia en ese capítulo: no la avergoncéis, dejaréis que recoja espigas
Y sigue diciendo que recoja y no la reprendáis. Dios, ante la conducta de esta mujer y que vos ya la había visto, mandó que viniera bendición sobre ella, que le soltaran espigas, que no recogieran todo, que la dejaran, que no la avergonzaran. Es decir, Dios te va a apoyar para que tú continúes adelante y vivas el día que Él quiere. Continúa cada día en la meta que te has propuesto, y Dios, que ya ha visto tu propósito, te apoyará y te respaldará en lo que tú ya iniciaste. Como vos respaldó a esta mujer y dijo: recojan, no la avergüencen. Así también Dios está pendiente de ti, como un escudo, como un círculo que te rodea, para apoyarte en el plan que tú ya tomaste. Decimos que ella espigó un efa de cebada. ¿Cuánto es un efa de cebada? Para hacer nosotros la relación de cuánto tuvo esta mujer en ese día, cito lo que Dios le dijo a Israel cuando envió el maná. Hay que recordar que cuando Israel salió de Egipto, Dios les envió maná. Y el Señor les dijo en Éxodo 16:16, les dijo que lo que iban a recoger era un gomer por persona. ¿Cuál es la porción por persona al día? En la Biblia de maná, un gomer. Y Éxodo 16:36 dice que un gomer es la 10ª parte de un efa. Pero Ruth recogió un efa, es decir, Ruth, recogiendo el efa en ese día, recogió 10 gomer, 10 veces la porción diaria que Dios había mandado en el desierto. A pesar que estaba clasificada como pobre, a pesar que era el día menos esperado, a pesar que iba con lo que podía, a pesar que iba en luchas en ese día, que iba en esfuerzo, tuvo bendición de Dios para recoger 10 veces más de lo que Dios había mandado en el desierto. Concluyo: en el día que tú menos esperas, en el día que tú crees que no vas a recoger ni la porción del día, Dios puede hacerte recoger 10 veces más. Espiga en los campos del Señor. Toma tu propósito, aunque otros no lo vean. Dios nos hará que nos enamoremos de Él en el tiempo. Trabajemos por ese propósito y Dios puede bendecirte al 10 por 1 para que recogiendo tú en ese día recojas como Ruth, más allá de la porción diaria. Que Dios te bendiga y mantente en los campos del Señor.